Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo estés mirando este video. Bien, hoy vamos a hablar sobre las generalidades de la visión. Para eso vamos a tener una tabla de contenido en cual vamos a ver qué es lo que vamos a dar en este video. Vamos a dar un poco de la introducción de lo que es la importancia de este sentido, como es ver. Luego después vamos a ver otros sentidos como el del gusto, el del olfato o el del escuchar, o sea, del oído. Luego en esta tabla de contenido, que vamos a hablar todo sobre la visión, vamos a ver los límites de la órbita. Este video va a ser una generalidad. Luego vamos a ir en otros videos explicando un poquito más y entrándonos más en todo lo que es este sentido. Y por último también vamos a ver que vamos a encontrar con una comunicaciones, ¿sí? Orificios, forámenes, en el cual vamos a encontrar comunicaciones en la órbita con áreas vecinas, que ahora vamos a ir viendo. Bien, vamos primero con lo que es una introducción. Para tener en cuenta, sabemos que tenemos varios sentidos y uno de esos es el de ver. Sabemos que es muy importante la visión y vamos a ver y vamos a ir aprendiendo cómo la importancia que tiene ir conociendo los límites y cómo estos se comunican con otras partes del cerebro, porque ahí vamos a ir entendiendo de a poco cómo la información desde la luz lumínica, sería de la luz, que es energía eléctrica, se va a transformar en energía química, ¿sí? Por lo que son neurotransmisores, y que a su vez estos van a tener que recibir por los receptores que vamos a encontrar en el globo ocular, específicamente en la retina, y ahí van a generar impulsos y van a ir formando vías que van a llegar hasta lo que es parte del cerebro. Esto después, avanzándonos más en lo que es diferentes videos, vamos a ir explicando detalladamente todo lo que es la vía de la visión. Por ahora vamos a tener que hablar sobre esto, ¿sí? Cómo podemos empezar a decir los límites de la órbita, ¿sí? Para decir, a ver, ¿dónde se encuentra el globo ocular? Bueno, el globo ocular se va a encontrar precisamente en un apartado, ¿sí? En lo que es el rostro, en la cara, ¿sí? Y este a su vez va a estar ubicado precisamente en la parte orbitaria, ¿sí? De el rostro, ¿sí? De la cara. Sabemos que el cráneo tiene diferentes huesos y estos huesos a su vez forman lo que es la cavidad orbitaria. Para eso vamos a hablar entonces de los límites de la órbita. Bueno, acá tenemos los límites de la órbita. Se van a dividir en sus paredes, ¿sí? Que vamos a tener diferentes paredes. Como imaginemos una casa, y la casa va a tener una parte superior, una parte inferior, las partes laterales y una parte medial, ¿sí? Entonces, como vemos, la parte superior va a estar conformada por dos huesos, ¿sí? Enfoquémonos primero en estos números que están acá marcados, y de esta forma nosotros vamos a ir recordándonos. Entonces, los límites de la órbita va a estar dividido por paredes, ¿sí? Además de estas paredes, va a estar conformado también por bordes, por lo que es un vértice y una base, que más adelante vamos a ir viendo. Por ahora vamos a hablar sobre las paredes que conforman lo que es los límites de la órbita. Entonces vamos a tener una pared superior que a su vez va a estar conformada por dos huesos, y estos huesos van a ser el hueso frontal y el hueso etmoides. Ahora detalladamente vamos a decir qué parte del hueso frontal y qué parte del hueso esfenoide. Por ahora solamente tenemos en cuenta que va a estar conformada por el hueso frontal y el hueso etmoide, o sea que la pared superior está conformada por dos huesos. Luego tenemos una pared inferior o el piso de lo que es la órbita. Este está conformado por tres huesillos. Estos tres huesos van a ser el hueso maxilar, el hueso cigomático y el hueso palatino. Por otro lado también tenemos lo que es la pared lateral, ¿sí? Los laterales. Imaginemos que este es un círculo, ¿cierto? Imaginemos que este es donde se va a localizar la órbita. ¿Bien? Entonces en la pared lateral está conformado por tres huesos, como vemos acá. Y estos tres huesos van a ser el hueso esfenoides, el hueso frontal y el hueso cigomático. Y por otro lado lo que es la pared medial, ¿sí? Entonces imaginemos que acá está la nariz,
Bueno, acá tenemos la cavidad orbitaria, entonces de este lado va a ser lo que es medial y por eso este lado va a estar conformado por 4 huesos que conforman la pared medial y estos van a ser el hueso etmoides, el hueso esfenoides, el hueso lagrimal y el hueso maxilar, ¿sí? Estos están conformados en la pared medial, entonces la pared superior por 2 huesos, la pared inferior por 3 huesos, la lateral por 3 y la más medial por 4. ¿Sí? Ahora vamos a ver en una imagen en 3D, ¿sí? En una imagen en 3D, bien todo lo que estoy explicando y qué parte específicamente de estos huesitos es donde vamos a encontrar. Entonces repetimos una vez más, decimos que en la pared superior está conformado por 2 huesos y estos van a ser hueso frontal y hueso etmoides. Luego en la parte inferior por 3 huesos, el maxilar, el cigomático y el palatino. La pared lateral por 3 también, por el esfenoide, el frontal y el cigomático, y la pared medial por 4 huesecitos, que van a ser el hueso esfenoides, el hueso etmoides, el lagrimal y el maxilar. Esta es la conformación de las paredes, los límites de la órbita. Decimos que aparte de las paredes, encontramos como límite de la órbita lo que son los bordes. Los bordes vamos a dividirlo en superiores y en inferiores. Y a su vez lo dividimos en superomedial y superolateral. Y después inferiores también, un inferomedial y un inferolateral. Esos son los bordes de los límites de la órbita. Y por último decíamos que también los límites de la órbita van a ser un vértice y una base, ¿sí? Porque es como un como un triángulo, ¿sí? Entonces va a tener un vértice y una base, ¿sí? Entonces encontramos que el vértice va a estar conformado por la porción medial de lo que es la fisura orbitaria superior, ¿sí? Y por otro lado la base lo vamos a dividir en 2, en una parte superior y en una parte inferior. La parte superior de la base va a estar conformada por lo que es el borde supraorbitaria del hueso frontal con sus apófisis mediales y lateral. Supraorbitaria quiere decir arriba, ¿sí? La borde más superior de la órbita del hueso frontal con sus apófisis mediales y laterales. Inferiormente la base también va a estar conformada por las apófisis frontales, pero del maxilar, ¿sí? Del hueso maxilar, y también del cigomático con los bordes del cigomático, ¿sí? Esa sería la base. Bien, entonces antes de seguir avanzando con el contenido, ¿sí? De la tabla de este contenido, vamos a ver ahora y poner en práctica lo que estamos diciendo. Vamos a ver cómo esto podemos ubicarlo espacialmente en lo que es la órbita. Acordémonos que nosotros estábamos diciendo, ¿sí? Que estaba diciendo que este es el rostro, ¿cierto? Y que acá están las cavidades de la órbita. Bueno, entonces lo ubicamos. Decíamos, los límites de la órbita van a ser los siguientes. Se van a dividir en paredes por un lado, en las cuales esta pared va a tener una pared superior, una pared inferior, una pared medial y una pared lateral, ¿sí? Así. Por otro lado, decíamos que los límites de la órbita también estaban conformados por vértices y bases, además de los bordes. Los bordes decíamos que teníamos bordes superiores y bordes inferiores, que a su vez se dividían en un borde superomedial y superolateral. Y los inferiores se dividían en un borde inferomedial y inferolateral. Hasta ahí estamos con los bordes y además de eso decíamos que también los límites de la órbita están conformados, vamos a ponerlos más de perfil ahí, y lo decíamos que están conformados por lo que es una base y un vértice. Bien, ahora, como vemos, nosotros tenemos varios huesos, el hueso frontal, el hueso cigomático, el maxilar, que si nosotros recordamos conforman lo que es los límites de las paredes de la órbita. Ahora vamos a ver las porciones de estos huesos, qué porciones de estos huesos conforman. Entonces decíamos que en la pared superior está conformada por 2 huesos, era el hueso frontal y el hueso esfenoides. Entonces, este es el hueso frontal. ¿Qué porción? Bueno, va a ser la cara orbitaria. ¿Sí? La cara orbitaria del hueso frontal
es uno de los huesos. Y por otro lado también vamos a ver que otra parte superior, ¿sí?, era el hueso esfenoide. ¿Y qué porción? Lo que es el ala menor del esfenoide, ¿sí? Este es el esfenoides y ahí vemos cómo vamos a hacer zoom. Esto es el esfenoide, ¿sí? Si recordamos, todo esto es el esfenoide. Vamos a correr un poco más acá y ahí vamos a ver qué porción. Decíamos que teníamos qué porción era del esfenoide. Bueno, el ala menor. Y como vemos nosotros esto, vamos a ver en una vista superior del esfenoide, esto que están acá específicamente lo que son en los alas menor, ¿sí? Estas dos es lo que conforman la parte superior de lo que es el límite de la cavidad orbitaria, ¿sí? ¿Sí? Entonces eran dos huesos, el frontal, que es la cara orbitaria, el hueso frontal, y este, el esfenoide, pero el ala menor solamente, ¿sí? Bien, eso es con lo que es superior. Decíamos que también teníamos un borde inferior, no un borde sino una pared, ¿sí?, inferior. Esta pared inferior estaba conformada, si recordamos, por tres huesos, que era el hueso maxilar, el hueso cigomático y también era por el hueso palatino, que ahora vamos a ver dónde se encuentra el palatino. Bien, en esta vista sí, si nosotros vemos no se puede ver detalladamente, así que vamos a ir sacando de este lado, ¿sí?, para poder desplazar e ir despejando dónde se encuentra el palatino, y de este lado los guiamos por las paredes, ¿sí? Entonces vamos a ir sacando esto, vamos a ir despejando. Bien, vamos a ver si podemos sacar acá este, que no lo va a seguir, que es el hueso temporal, y vamos a ver si podemos entrar por acá atrás, ¿sí? Fíjense cómo podemos ver en esta imagen, este es el hueso esfenoide, ¿sí? Todo esto es el esfenoide, fíjense, por eso es que el esfenoide está conformada por varias estructuras del esfenoide, conforman la pared de la órbita, ¿sí? Este que vemos acá es el hueso maxilar, que es uno de los que se encargan del piso, ¿sí? Sería de la parte inferior, de la pared inferior, el maxilar, precisamente la porción orbitaria del hueso maxilar, ¿sí? Después decíamos que es el hueso también cigomático, que es el que yo saqué de este lado, que vendría a ser este que está acá, ¿sí? La porción más inferior del hueso cigomático, ¿sí? Sería lo que es la porción orbitaria, porción inferior del hueso cigomático. Y falta uno más, que vamos a ver si podemos desplazar ahora este por un ratito de esta porción, y ahí vemos cómo vamos a localizar. Ese es el etmoides, que ahora vamos a ir viendo. Bien, vamos a despejar un poquito, desvanecemos un poquito, entonces vemos por acá las diferentes caras. Bien, entonces como vemos, este que es el palatino es el que conforma la otra porción, ¿sí?, de la porción más inferior, ¿sí?, de la pared inferior del hueso, de los huesos que conforman el piso, ¿sí? Entonces volvemos a repetir esto, vamos a poner a mostrar, así nos guiamos bien. Entonces la pared inferior estaba conformada por un lado por el hueso cigomático, vamos a empezar de nuevo, por el hueso maxilar, lo que es la cara orbitaria y el hueso maxilar, el cigomático que está acá, que es la porción inferior de la cara orbitaria, ¿sí?, del hueso cigomático, y vamos a ver en este perfil este hueso que vendría a ser el palatino, ¿sí?, el hueso palatino. Después decíamos que teníamos, vamos a dejarlo ahí, también una pared lateral, ¿sí? La pared lateral también estaba conformada por tres huesos, ¿sí? Entonces, uno de esos eran el hueso esfenoide, ¿sí? Después también estaba conformado por el hueso frontal y también por el hueso cigomático. Ahora, ¿qué porciones? La porción lateral está conformada por el ala mayor. Fíjense, toda esta estructura que vemos acá, ¿sí?, es el ala mayor. Y fíjense, esto que está acá es el ala mayor.
¿sí? Esta estructura que estoy apuntando acá, ¿sí? Mire, si yo toco ahí, en lo que está en verde es el ala mayor. Ahora entonces, esa porción además conforma también otro hueso, la porción lateral, que es el hueso frontal, ¿sí? Específicamente la porción lateral del hueso frontal, ¿sí? Y por último también decíamos el cigomático, ¿sí? Es la apófisis frontal, ¿sí? Del cigomático. Y falta una pared más, que era la que conformaba la medial, ¿sí? La pared medial, y esta sí tenía 4 huesos, ¿sí? 4 huesos. Estos huesos van a ser los siguientes. Por un lado teníamos el hueso también esfenoides, ¿sí? Pero fíjense, si nosotros hacemos así, esto es bien de frente, ¿sí? O sea, bien anterior, pero vamos a poner un poco en oblicuo. Y vemos que si yo toco el esfenoides es solamente el cuerpo, fíjense todo el cuerpito, ¿sí? El cuerpo del esfenoides, ¿sí? El cuerpo más anterior del esfenoide. Además de eso también está conformado, como vemos por acá, por el etmoides, ¿sí? Pero solamente la lámina frontal del etmoides, ¿sí? Así se llama, lámina frontal del etmoides. Después, hasta ahí vamos 2. El tercer hueso también que conforma lo que es parte de lo que es la porción más medial es el hueso lagrimal, que está acá, ¿sí? Este chiquitito que está acá es el hueso lagrimal. Y por último también era el maxilar, ¿sí? Pero lo que vemos es esta estructura, ¿sí? Solamente el maxilar, pero la porción más orbitaria superior, la apófisis orbitaria. Entonces, como vemos acá, por ejemplo, si hacemos específicamente esta, a ver, vamos a poner así. Este es el maxilar. Si yo toco acá, esta porción, la apófisis frontal, es la que conforma la parte medial, ¿sí? Bien. Bien, y por último vamos a hablar de lo que son las comunicaciones de la órbita con áreas vecinas que vamos a encontrar, ¿sí? Entonces vamos a hablar el último tema de este video, que va a ser las comunicaciones de la órbita con áreas vecinas, ¿sí? Si recordábamos la imagen que estábamos viendo, es todo lo que es la parte de la cavidad orbitaria, ¿sí? Vemos cómo tiene diferentes orificios. Entonces estos orificios van a hacer que se comuniquen, ¿sí? Diferentes áreas, ¿sí? A nivel de las áreas orbitarias con áreas vecinas, como el área de la fosa temporal, el área de la fosa pepterigo-palatina, y específicamente así. Pero vamos a ver cómo lo vamos a ir dividiendo, ¿sí? La comunicación lo vamos a dividir en el piso, en lo que es la pared lateral, y también medial, y en una porción que se va a llamar en la porción más atrás, ¿sí? Así, entonces, a la hora de explicar, vamos a decir que las comunicaciones de la órbita con áreas vecinas, podemos decir que en el piso, ¿sí? O sea, en esta región, vamos a encontrar lo que es orificios. Este orificio se va a llamar el foramen orbitario inferior, ¿sí? Entonces, este que está acá es un foramen, ¿sí? La fosa orbitaria inferior, si es una fosa orbitaria inferior, que va a comunicar con la fosa pepterigo-palatina, ¿sí? Comunica con la fosa pepterigo-palatina por este orificio. Luego encontramos lateralmente, como vemos acá, otras estructuras, como vamos a ir viendo estos orificios que van a estar acá, que es el foramen orbitario cigomático temporal, ¿sí? Este orificio que vamos a ver ahí se va a comunicar con lo que vendría a ser la fosa temporal. Bien, bueno, en esta imagen no se ve muy bien. Después, cuando pasamos a la imagen 3D, vamos a ver bien, ¿sí? Después también encontramos lo que es a nivel medial, ¿sí? Esto es a nivel medial, y acá encontramos lo que es la fosa, ¿sí? O foramen orbitario anterior y posterior del etmoide, ¿sí? Así se llama. Medialmente encontramos entonces el foramen etmoidal anterior y posterior, que comunica con la fosa orbitaria anterior, ¿sí? En otro video podemos ver detalladamente todo lo que es la base del cráneo si no sabemos, pero a esta altura tendríamos que conocer un poco también de lo que es la base del cráneo, porque
así nos facilita un poquito más el entendimiento de este video. Y por último, la porción que se va a llamar más atrás, ¿sí? Más posterior, encontramos el conducto óptico. El conducto óptico va a comunicarse con el endocráneo específicamente. Por este conducto óptico va a pasar lo que después, más adelante, vamos a ver que es el nervio óptico. Perfecto. Entonces ahora pasamos a ver la imagen en 3D. Muy bien, y acá vemos lo que decíamos, ¿sí? En este rostro podemos, si hacemos un poquito más de zoom, vamos a observar lo que decíamos, ¿sí? Los diferentes orificios que nosotros hablábamos, ¿sí? Ahí por ejemplo, es por donde va a pasar el nervio óptico. Acá también va a haber otro foramen, ¿sí? Fíjense cómo hay una interconexión. Acá también uno que va hacia la parte más hacia el piso, ¿sí? Que es el foramen orbitario inferior. Y así vemos cómo diferentes orificios se van a ir comunicando con las diferentes áreas. Fíjense que si nosotros hacemos así, ¿sí? Esto comunica. Y acá también va a haber orificios, ¿sí? Fíjense, ahí, acá va a haber uno. Bueno, acá también vemos este que está acá por acá. Acá también hay otro. Acá también. Entonces eso es importante ir conociendo. Fíjense en este que toco acá. Foramen redondo mayor, que eso es uno de los orificios que vamos a ver en la base del cráneo, que pertenecen a la base del cráneo, ¿sí? Eso podemos ver en otro video los diferentes forámenes y cómo se divide la base del cráneo. Bien, entonces con eso terminamos y ahora vamos a pasar al último contenido y explicamos y vamos a ir avanzando con otros videos y profundizando más este hermoso tema que es el sentido, la visión, y para eso tenemos que saber dónde está ubicado. Muy bien, entonces, como decíamos, estábamos nombrando las comunicaciones de lo que es la órbita con las diferentes áreas vecinas. Eso tenemos que saber cómo y por qué se van a comunicar, y en diferentes videos vamos a ir explicando, ¿sí? Entonces, realmente este video es bastante cortito, sí, pero es importante reconocer y repasar los límites, lo que es el piso, las comunicaciones, porque de ahí parte todo lo que es el sentido de la visión y cómo cualquier parte de estas áreas que estén un poco afectadas involucran, ¿sí?, a lo que es el sentido de la visión. Entonces, más nada que decir, muchas gracias por su atención, por ver este video, espero que les haya gustado. Y bueno, como mensaje quiero dejar que siempre todas las cosas que nosotros encaremos va a parecer a veces insuperables, pero somos más fuertes, tenemos que saber que somos más fuertes de lo que creemos y que podemos llegar a lograr nuestra meta, nuestro objetivo. Así que sin otra cosa que agregar, muchas gracias y espero que te pueda gustar este video y que me puedas seguir en los próximos videos que vamos a seguir hablando tanto de la visión o de otros temas. Chao.